Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico, nuevamente hoy 17 de mayo, pero a las 5 de la tarde. Esta es Carmen Enita Acevedo y esta tarde vamos a tener una entrevista importante porque siempre nos comprometemos a tener interacción, conversaciones con las personas que tratan de posicionar los diferentes temas del país, cómo les afecta a la ciudadanía en general, desde sus experiencias y sus proyectos de vida. Vamos a tener una entrevista con Vivian Matei Colón. Ha sido profesora de la Universidad Interamericana, profesora de comunicaciones, ha sido periodista y utiliza mucho las redes sociales desde sus comentarios, lo que le parece más importante en un momento dado traer para seguir interactuando desde la plataforma de Twitter. Allí es donde es más pública Vivian Matei. Y por eso hemos querido hablar con ella porque nos parece que comentar desde la experiencia de una ciudadana, en este momento en jubilación recientemente, pero que se mantiene muy activa, trayendo conversaciones con los internautas sobre lo que está pasando en el país desde todas sus dimensiones, política, social, cultural, es una entusiasta de la lectura, participa mucho de los grupos culturales que se dan alrededor de la librería El Candil en Ponce, es una ponceña, que ustedes saben que nosotros hablamos mucho de establecer que en Puerto Rico es mucho más allá de San Juan, Carolina y Bayamón. El metrocentrismo nos mata. Los ponceños tienen algo que decir, los sureños desde otros municipios allí, desde el oeste, el centro del país que nos escucha todos los días, siempre desde la red informativa. Y con ella queremos conversar hoy, así que le damos la bienvenida a Vivian Matei Colón. Saludos, Vivian. Saludos y muchas gracias por esta invitación, Carmen. Yo quisiera empezar por, además que más o menos he dado su perfil, usted ha sido una persona que se ha desarrollado, usted como yo hasta cierto punto, en términos generacionales, se ha desarrollado en las nuevas plataformas. Ese no era el chip que nosotros traíamos. No. Nosotros traíamos el chip de la radio, la televisión, la prensa escrita y el cine, para de contar. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo se le dio? Y sobre todo que me hable de la experiencia de la universidad, si es que hay algo de la universidad y de esa interacción con los estudiantes que le trajo el asunto plataformas y herramientas digitales. Pues yo empecé en el caso de Facebook por una necesidad personal, familiar, de conectarme con personas de distintas partes del mundo, incluyendo a mi hija, que en ese momento estaba estudiando en España. Uh-huh. Pero en el caso de Twitter, yo comencé cuando se dio en Puerto Rico la convención de la Asociación de Periodistas Hispanos en el 2009, que se hizo en Puerto Rico, en el Centro de Convenciones, y en aquel entonces uno de los talleres fue precisamente la introducción a Twitter. Y yo aproveché la oportunidad, abrí mi cuenta mientras estábamos en el taller, hice una que otra cosita allí, pero lo dejé un poco abandonado por un tiempo. Sin embargo, en la medida en que como profesora de comunicación tenía que estar al día en muchas de estas plataformas, pues fui involucrándome con Twitter, además de que también manejaba algunas otras cuentas
de organizaciones sin fines de lucro de base comunitaria con las que estabas colaborando. Y en los últimos años yo diría que es que ha arrancado un poco más con Twitter, así que desde el 2009 estoy y seguimos en la actualidad y probablemente es la plataforma que con más frecuencia utilizo, lo uso a diario prácticamente. Es decir que se puso al día, es como yo digo, no, nada tiene que ver con que seamos de otra generación, que no traigamos ese chip, y él las utiliza. Yo creo que la conversación entre nosotras precisamente, a mí me interesaba hace un tiempo por la utilización y por los comentarios puntuales desde el punto de vista temático, pero también la buena utilización de la red en términos de el comentario corto, en profundidad, no tiene que ser largo para que no lo sea, y interactividad entre las personas que son sus amigos y otras personas que la siguen, pero no necesariamente son amigos y personas de confianza suya. En ese sentido, ¿eso la acerca más o la aleja más de las nuevas generaciones? Le pregunto. Pues mira, yo estuve muy cercana a las llamadas nuevas generaciones, tanto la generación X, la Y, la Z, que es la más reciente. Estamos ahora. Que pues fue el último grupo con el que estuve interaccionando como profesora universitaria en la Interamericana en recinto de Ponce. Sin embargo, yo te diría que en el caso de Twitter, yo lo uso como una manera de provocar. Un poco, ¿verdad? La idea muchas veces, a veces inclusive pongo cosas con la intención de que la gente reaccione, no necesariamente de la forma esperada, a veces hasta con un poco de troleo, pero la idea precisamente es provocar el pensamiento crítico, provocar que las personas se confronten a veces con una información que no necesariamente es la que están viendo continuamente. Estás poniendo ahora en pantalla uno de los tweets de esta mañana, porque precisamente yo coincido con muchos en que es necesario un diálogo de país, de lograr consensos, de respetar las diferencias si queremos hacer unos cambios sustanciales, ¿verdad? Y muchas veces vemos que los partidos lo que hacen es, como decía Silverio, crear unas tribus y no necesariamente fomentar esa conversación. Twitter es una plataforma muy hostil en el sentido de que mucha gente participa de forma anónima, a veces es muy agresiva, insulta con mucha frecuencia. Yo trato de ser muy respetuosa, a veces puede ser muy puntual en unas críticas, pero trato de ser respetuosa. Y cuando veo que la persona que me está siguiendo o me está leyendo es continuamente agresiva y no veo que realmente esté profundizando en la provocación que le estoy haciendo para pensar, pues simplemente lo bloqueo. No tengo tantos que he bloqueado, afortunadamente. Pues dentro de la plataforma hay unas maneras en que tú puedes de alguna manera limitar ciertos comentarios a ciertos planteamientos que haces. Para mí es muy válido cuando alguien me critica o presenta algo distinto a mí, porque a su vez me hace a mí reflexionar y ver otros puntos de vista. Obviamente Twitter, como tú decías ahorita, hay que uno sintetizar las ideas. Y eso nos ayuda mucho porque parte del diálogo y parte del discurso que a veces vemos en los políticos y de otros que no son políticos es diálogo complejo, extenso, sobre todo cuando hay intervenciones de tipo legalista, donde entonces hay mucha terminología. A veces se pierde en la comprensión y los tweets nos ayudan a organizar el pensamiento, sintetizar, ser selectivo en ese el lenguaje que utilizamos. Y eso también es un ejercicio que nos ayuda a establecer estrategias de cómo comunicarnos rápidamente, sobre todo con estas generaciones más jóvenes, donde obviamente buscan la inmediatez en la interacción. Yo quiero partir de ese comentario, no solamente de sintetizar, sino de las diferencias y la hostilidad, para traer precisamente algo que para mí se cruza en ese análisis, que tiene que ver con quién habla y a quién estamos escuchando, que es un poco ese comentario que usted traía, de a qué escuchar a Juana y a Juan del Pueblo versus los famosos expertos o analistas. En Puerto Rico hace un tiempo, yo diría que los últimos 30 años, los medios de comunicación tradicionales eliminaron la plantilla de periodistas que tenían en la información y el análisis sobre todo,
para atraer abogados y abogadas, muchos menos, creo que hay todas estas abogadas, muchos menos, más masculinos, más hombres que mujeres, que hacen el análisis desde el punto de vista de la política partidista. Y lo escuchas a las 11 de la mañana, lo escuchas a las 5 de la tarde, quienes se conectan todavía a esos medios. Eso provoca no solamente disonancia, sino esto que usted dice, que es plantear que la vida se vería aparentemente a través del derecho. Todo lo que se vea y se discuta a nivel social, político y económico se ve a través del derecho y no hay nada más para traer en el análisis. Obviamente, si la persona que está haciendo ese análisis habla desde la supuesta pericia legal, pues por ahí se va todo. Pero sobre todo anclado al partido político o ideológicamente donde está ubicado Puerto Rico, en esa insistencia de que todo se tiene que ver a partir de la independencia, la estadidad y el Estado Libre Asociado. ¿Usted mira eso mismo o qué le parece el fenómeno de que hayamos dejado de escuchar a los periodistas haciendo análisis de la información que traen bona fide versus esa especialidad, sobre todo dirigida hacia el partido político? Pues yo tengo muchas preocupaciones por la calidad de la información noticiosa que estamos viendo comúnmente, sobre todo en muchos medios electrónicos tradicionales, que no necesariamente siempre es culpa del reportero, del periodista, a veces es de la producción, de quien paga, de quien auspicia, y sin duda, como bien dices, ha ido habiendo un cambio significativo de una época donde había mayor profundidad en el trabajo de la noticia, pero que tomaba más tiempo, y ahora pues tenemos el problema de la inmediatez, de que todos queremos ser el primero, salir adelante, no necesariamente con la verdad, y tiramos a veces especulaciones, y eso es muy peligroso. También es preocupante esa sustitución de espacios que eran de información noticiosa por los supuestos análisis, que no son análisis, sino son opiniones ajustadas a unas agendas partidistas, algunos con intereses económicos particulares por el tipo de trabajo que tienen como abogados, abogados patronales, abogados de otro tipo. Y el problema de esto es que se crea una impresión de que esa es la verdad. Y entonces todo este tipo de situación desvía la atención a los problemas de día a día, y esto combinado con una población que cada vez está más aturdida por la sobrevivencia, donde cada vez tiene más problemas que atender, que desvían su atención a otros temas de índole colectivo, ¿verdad? De la política, de la sociedad, etcétera, pues crea a una población que no necesariamente para ella su prioridad es tomar decisiones políticas, trabajar y participar en consensos para la solución, para la definición y para la solución de los problemas que nos atañen en estos momentos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos por una parte que los medios de comunicación, sobre todo televisión, en algunos casos también radio, cada día brincan más esa línea divisoria entre lo comercial, ¿verdad? Ahora con esto del mercadeo de contenido, vemos en cualquier tipo de noticiero profesionales de la noticia o ancla que de momento te cambian la noticia y te empujan un anuncio. Y venden un producto. Siempre he estado en contra de esto. En mi época, en los 80, cuando yo trabajaba como periodista y fui subdirectora de noticias de una emisora, eso no se permitía, ¿verdad? Pero ahora es lo común. Eso confunde mucho porque distinto a otros países, en Puerto Rico no hay una obligación en los medios electrónicos de que se indique cuando ese segmento es uno auspiciado, donde hay una transacción económica para la transmisión de esa información. Por otra parte, también vemos que hay una limitación en temas, como bien decías tú, muchas veces se enfocan en situaciones que están ocurriendo a nivel metropolitano, o como hemos visto recientemente, el caso del zoológico y de Mundi, que es algo que es muy emotivo, que sí tiene unos elementos de corrupción y elementos de política y todo lo demás, pero a veces nos quedamos dando la vuelta en eso sin necesariamente cubrir otras cosas de mayor importancia. Así que, para sintetizar, tenemos por una parte unos medios de comunicación masivos
hablando de los tradicionales, ¿verdad? Que no necesariamente están haciendo su mejor servicio en informar. Tenemos una diversidad de medios como este y muchísimos otros. Hay otros podcasts que sí están haciendo el trabajo, pero a veces son tantos que les hace difícil a la persona sintetizar, ok, yo quiero ver este, quiero ver aquel, déjame sacar tiempo para este o el otro. Y tenemos una población atosigada de problemas, de supervivencia, de Claro. si voy a tener chavos para pagar la luz esta semana, que afectan la calidad de ese proceso político, social y económico en que está enfrentado el país en este momento. Fíjese que yo voy a utilizar precisamente desde la cotidianidad lo que usted acaba de publicar hace un rato, que tiene que ver con si vamos a tener o no vamos a tener energía eléctrica, que es parte de esa, de esa inestabilidad que vive el país, que esa ya es literal. No hay servicio, no sabemos cuándo lo va a haber, no sé si puedo grabar, no sé si puedo trabajar, trabajo remoto, etcétera, etcétera. Partir de ahí para precisamente establecer lo que puede ser espectáculo, entretenimiento y partir de la emocionalidad en la cobertura de una noticia, y usted lo trae claramente y puntualmente. Pasó la semana pasada con la famosa caravana para traer y despedir a la elefante del zoológico de Mayagüez. En ese mismo día en que la elefante estaba moviéndose y que fue lo único que procuró el Departamento de Recursos Naturales para cubrir una agencia que ahora mismo yo creo que debe tener el pleito más importante de la historia de Puerto Rico, que habla de la reivindicación en el caso de Bahía Estuarina de Jobo. Ese mismo día los federales hicieron una conferencia de prensa que a mí me parece que es una acusación ejemplarizante desde el punto de vista técnico-legal. Lo que hace un fiscal cuando quiere sacar hacia la opinión pública un trabajo que no ha hecho en 30 años, pero que lo viene a hacer para decirle a los demás, hey, esto está por aquí, ustedes violaron la ley, esto viene. Y no se cubrió nada desde el punto de vista de recursos naturales de cuestionarle a la secretaria lo que significaba que ella no estaba en esa conferencia de prensa. Claro. Porque ella estaba posando para la cámara. Bueno, también tenemos que ver que estos medios electrónicos, y hablamos mayormente de radio y televisión, que han pasado por sus crisis económicas, porque la economía ha estado mal, la industria publicitaria ha estado mal, ha habido muchos cambios en todo este tipo de procesos. Estos medios están desesperados por mantener una audiencia cautiva para tener un valor a qué vender en términos publicitarios. Y no están haciendo tal vez la labor de estimular ese pensamiento crítico sobre los problemas que nos atañen. Así que están buscando aquellos que se piensa que le es más simpático, que más audiencia puede estar involucrada, y esas decisiones editoriales lamentablemente le están haciendo un grave problema, están constituyendo un grave problema para el país. Porque entonces lo que estás es entreteniendo, aunque estás informando también, ¿verdad? Pero lo que estás es llevando una historia para que la gente empatice, se sienta cómoda. Mira, y de ahí a entrar en lo que es propaganda, el trecho es bien corto. Estamos hablando ahora de Mundi por un lado, pero por otro lado, las semanas pasadas también tuvimos todo un espectáculo cuando uno de los principales canales del país estuvo cubriendo el que en un reality show ganó una persona que había sido candidata a Miss Universo por Puerto Rico. Y así todas las semanas vemos algo, ¿verdad? Entonces, es como dicen por ahí vulgarmente, parece que el país no puede caminar y comer chicle a la vez. Nos envolvemos en este tipo de situación y dejamos a un lado. Pero también tenemos que entender la psicología social del país. La gente está amargada, la gente está hastiada, la gente está buscando algo que no le hablen de problemas, que le desvíen, porque ni tan siquiera que les encuentren soluciones, porque ese es parte del problema. O sea, no estamos viendo soluciones.
Están repitiéndonos los problemas, no vemos las soluciones, vemos que seguimos cayendo en lo mismo y llega el momento en que la gente dice, mira, no puedo más, yo lo que quiero es distraerme, yo lo que quiero es salir de esta rutina. Y esto lo estamos viendo sobre todo en los jóvenes, ¿verdad? Vimos recientemente que se hizo un estudio que se publicó en esta semana, donde la mayor parte de los jóvenes que participaron no están afiliados a un partido, no le importa la política, Sí. no saben de lo que está pasando. Pero a eso, el asunto de la fórmula, y yo estoy totalmente de acuerdo, están tratando de sobrevivir en una crisis profunda que tienen los medios tradicionales, sobre todo con relación a la fórmula, publicidad, auspicio. Por ahí vienen muchísimos cambios, obviamente el impacto que ha tenido el producto de contenido digital, internet, etcétera. Pero antes, cuando usted y yo estaba en un medio tradicional, un periódico que vendía 265,000 copias diarias. La publicidad no dejaba de estar presente a pesar de las múltiples investigaciones desde el punto de vista negativo o positivo, negativas que traíamos porque era la corrupción de los 90, era la corrupción que no se limitaba a la esfera federal, se traía en términos sociales en muchos renglones. Era la crisis de la política partidista que empezaba ya a traer el asunto de la corrupción como lo más importante para una campaña política. Y los auspiciadores vivían ahí porque había un periodismo creíble desde el punto de vista de lo que estaba haciendo para informar al país. ¿Cómo es posible que ahora la lógica sea que no hablemos de eso para ser vigente? ¿Por qué usted cree que alguien pueda estar pensando desde el punto de vista de una mesa editorial que para mantener la audiencia tenemos que hacer esto otro? Precisamente porque la gente podría estar tan cansada que no quieren seguir escuchando. Porque la experiencia que nosotros tenemos es que de tener obviamente esto es un medio independiente, esto es un medio a pulmón, sabemos lo que significa eso, pero cuando mejor hemos estado en términos de audiencia es cuando más investigaciones de corrupción tenemos, cuando más investigaciones de lo que está pasando en las agencias, que no necesariamente es corrupción, pero es negligencia, que no está pasando nada en términos de atender las necesidades del país. La gente se está moviendo a informarse aquí. No necesariamente están tan interesados en el baile de la botella y la baraja. Hay que ver quién es el perfil de la audiencia de Bonita Radio, ¿verdad? Claro. Y ahí me lleva a varias cosas. Mira, en la década de los 80, que yo estuve trabajando como periodista, como reportera, trabajé con las agencias de noticias, pero mi principal trabajo era con WPAB, medio a quien le tengo mucho agradecimiento porque fue una escuela para mí. En aquella época nosotros trabajábamos mucho la investigación, lo hicimos sobre el vertedero de Ponce, el vertedero tóxico, sobre la siembra de los israelitas en Santa Isabel, sobre las minas, muchísimos temas. Y eso tuvo una consecuencia económica en la emisora. Hubo muchos comerciantes y políticos que fueron a presionar comerciantes para que redujera sus pautas y nos afectara económicamente. Sin embargo, en aquel entonces la gerencia en Instituto Jiménez, que lo tienes que recordar, claro, se mantuvo bien firme. Pero hubo unos momentos muy difíciles para sostenerse. Tenemos que ver que en esa época prevalecían los medios donde los dueños eran gente que vivía con nosotros aquí. A partir de los 90 comenzó todo este cambio en la gerencia de los medios, de la compra y adquisición de los medios, de los merge con compañías internacionales, y ya no necesariamente el interés principal era ese vecino con el que estoy conviviendo, sino estábamos hablando de una gestión económica que en algunas ocasiones inclusive nos afectaba. Si recuerdas Univisión, mucho del contenido era de issues de inmigración que nosotros en Puerto Rico no necesariamente nos afectaban, pero como creaban contenido para ese mercado estadounidense, pero nos los teníamos que chupar acá porque eso era lo que había. Y todas estas cosas van afectando. Aquí hay que ver que también la multiplicidad de medios y alternativas, como lo son Bonita Radio y muchos otros,
También diluyen una audiencia que antes se concentraba en unos medios donde todo el mundo pues o veía el Imparcial o El Mundo o El Nuevo Día, y a las noticias de las 6 de la tarde pues todo el mundo se sentaba porque no había más nada. Ahora, al haber muchas alternativas, también se diluye ese consenso que gestionaba la atención única hacia unos medios. No estoy diciendo que esa diversidad sea mala, ¿verdad? Yo creo que puede ser muy buena. El problema es que hay que ver ese perfil de esas audiencias que tenemos. Y las audiencias es lo que los medios venden. Así que cuando un publicista viene a comprar un espacio, lo que está buscando es quién está viendo este programa. Me importan 3 pepinos el contenido. Yo a quien le quiero hablar es a esa persona que lo está viendo. Y en ese proceso, que obviamente también ha mejorado significativamente la investigación cuantitativa sobre las audiencias de los medios de comunicación, pues muchas veces las decisiones son estrictamente económicas, ¿verdad? Entonces no hay un compromiso social. Muchas veces hay hasta un temor de entrar en unos temas que puedan resultar controversiales, porque eso podría verse como que afectan las audiencias o los auspicios. Así que lo que estamos viendo es que en los medios de comunicación masiva, en términos generales, sobre todo los medios de mayor difusión, ¿verdad? Los medios más tradicionales, radio, prensa, televisión, están jugando el juego económico y no necesariamente hay un compromiso social por trabajar unos temas. Algunos más que otros, en algunos programas más que otros. Por ejemplo, podemos destacar tal vez los programas de investigación que se han generado en los últimos años en la televisión, pero siempre tienen sus limitaciones porque están dentro de una plataforma que no tiene la libertad que, por ejemplo, tienen ustedes en Bonita Radio. Claro. Bueno, y de ahí yo creo que debemos ir un poco a un tuit que me pareció interesante que hablaba de la normalización de la corrupción, de todo lo que hay en Puerto Rico y ocurre, yo creo que semanalmente, y esto me recuerda mucho a la época última en que yo estuve entre El Nuevo Día y el periódico El Vocero, porque fueron administraciones desde Pedro Rosselló González que hubo un trabajo, yo creo que estructurado desde la Fiscalía Federal, algo en el 1994 del Departamento de Justicia de entonces. Bueno, en el 1994 nada, realmente fue en el 2000 cuando llegó Anabel Rodríguez que hubo algo sobre corrupción dentro de la estructura de lo que estaba ocurriendo en aquellas 2 administraciones de Pedro Rosselló. Y trata precisamente de que todas las semanas, por lo menos en Bonita Radio, nosotros grandes investigaciones pues nos toman más tiempo, pero quizás mensualmente tenemos una grande, pero todas las semanas tenemos un tema relacionado. Esta semana fue que la oficina del inspector general trajo todo lo que ocurrió en la administración de José Ortiz, de Josué Colón, con el dinero de la Autoridad de Energía Eléctrica, y se pagaron contratos por orden de compra en exceso de $7 millones. Cuando usted habla de la normalización, ¿qué es lo que quiere provocar con ese tuit directamente cuando lo publica y la conversación que se da si se da algo? Pero si no se dio, por lo menos, ¿qué fue lo que quiso provocar con este tuit? Y vamos a traer el tuit para mientras escuchemos que nos estén viendo. Un gran sector del país ha llegado al punto de ignorar las constantes evidencias de corrupción gubernamental y viven en una fantasía, en negación, aunque sufren a diario el maltrato de sus líderes. Para ellos vale más defender el partido que la justicia. Así mismo. Pues mira, aquí hay varias cosas. Vemos un fanatismo político, sobre todo de partidos tradicionales, PNP, Popular, mayormente en personas, yo te diría que pasados los 50 años, ¿verdad? Las nuevas generaciones funcionan de una manera distinta en relación a la política, pero los vemos como aferrados. Esto es un fundamentalismo, ¿verdad? Los vemos aferrados a lo que fue para ellos, para su percepción, la estabilidad, el sostén, han sido producto de muchos años de propaganda donde se demonizó la oposición, donde se demonizó la independencia, y ese sector está tan aferrado
que es como una cuestión religiosa, ¿verdad? Te agarras de esto porque esto es lo que te da sentido a la vida y le temes a todo lo que sea distinto. Así que por una parte tenemos un sector que yo creo que es más grande de lo que a veces pensamos, que es fundamentalista sobre esas propaganda que históricamente se ha estado desarrollando y que es propaganda porque, entre otras cosas, lo que hace es que sintetiza unos mensajes, muchas veces estimulando el miedo, estimulando temores de distintos tipos para evitar que tú te salgas de ese encajonamiento, ¿verdad? Que es la misma técnica que se usa en la religión, ¿verdad? Eso es propaganda 101. Por una parte tienes ese sector. Por otra parte tienes el otro sector que te mencioné, que están, y ahí estamos hablando probablemente 25, 45 años, que están con este rollo de sobrevivir, buscando trabajo, pagando los préstamos estudiantiles, con hijos, con incertidumbre en el trabajo, con unas presiones económicas de lo que debe ser una persona exitosa. Esa gente está viviendo el día a día, no necesariamente está pendiente de todos estos detalles. Por otra parte, nosotros en Puerto Rico como cultura también nos hemos acostumbrado a que con el humor balanceamos esta ansiedad que nos da la incertidumbre de nuestras vidas. Y entonces muchas veces vemos que empezamos a trabajar con los memes y las bromas y qué sé yo, y ese coraje o esa emoción la canalizamos de esa manera, pero ahí se quedó. Así que son muchos elementos que hay que tomar en consideración para entender el comportamiento del puertorriqueño en torno a las noticias que están ocurriendo, sobre todo en la de corrupción. A eso le añade que al ser tan continua, ¿verdad? Ser el de día a día, pues llega el momento en que tú no puedes procesar todas las cosas que están pasando y se normaliza. Otro más, otro escándalo más. Pues hoy fue el del Departamento de Salud. Mañana será el de yo no sé qué. Y es tanta la información que está surgiendo que a veces se hace muy difícil procesarla. Y yo te lo digo por mí, ¿verdad? Como te dije desde el principio, no soy una especialista, soy una observadora del proceso humano y sufro lo mismo que sufre todo el mundo. Y con todo de que estoy jubilada y con todo de que tengo una formación periodística. De comunicación. Puede ser que hayamos perdido un poquito. Vamos a ver si se perdió, pero es que pues, teníamos súper buena conversación, pero el asunto del internet se complica. Que me diga el señor director si la podemos conseguir por teléfono o si realmente podemos terminar la entrevista, porque yo creo que quedan 2 preguntas importantes que las debemos traer en esta conversación, y es precisamente este enlace con la corrupción versus lo que ha pasado precisamente en estos días, que tiene que ver con la posibilidad, y yo creo que hoy se anunció la ruta que va a tomar el Partido Independentista y Victoria Ciudadana para cuestionar el código electoral ante los tribunales. Eso es súper importante porque eso nos da una idea de que precisamente en esta conversación estamos trayendo cuáles son las alternativas, los discursos y las narrativas que se dan a través de los medios de comunicación para que la gente tome decisiones informadas de lo que está ocurriendo en el país versus la propaganda que se utiliza desde el miedo, que es la misma propaganda que utiliza el fundamentalismo religioso, atado al fundamentalismo de los entusiastas y lo que muchos llaman las focas de los partidos políticos, en el contexto de cómo van a votar en las próximas elecciones. Y yo creo que por ahí es que viene esa conversación que nos planteaba Vivian Matei, que tiene que ver con cuál es el estado anímico del país cuando se enfrenta a las noticias de corrupción, cuál es el estado anímico y cómo la socialización nuestra, que es una socialización que se da incluso desde la mofa, la crítica, la risa, el humor, trata de balancear lo que son todos estos temas que siguen siendo negativos porque hay una situación caótica, que es más caótica para unas generaciones, nuevas generaciones, en un sentido de que están tratando de sobrevivir, que sigue siendo caótica para una comunidad de personas adultos mayores, por ejemplo, que sobreviven ya hacia el final de su vida.
O sea, pero sigue siendo caótica para todo el mundo. Me dice el señor director si vamos a poder tenerla por teléfono. Yo creo que es lo mejor. La tenemos aquí. Vivian Matei, ¿me escucha? Estoy por aquí. Qué bueno. Vamos a terminar como quiera. Porque en esa información que usted traía, me parece importante que podamos ir a esa, desde el fundamentalismo religioso, que son las mismas posiciones que se asumen, con ese fundamentalismo partidista, vamos a llamarlo aquí el fundamentalismo partidista político, utiliza las mismas herramientas, el miedo, la incapacidad que le ponen al otro, a la otra, para que no se mueva de eso que siempre ha conocido, como es rajar la pava, rajar la palma, incluso rajar la bandera del PIB. Estamos en un momento importante porque hoy precisamente se anuncia que esa alianza hoy de alguna manera construida se va de entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, van a ir al tribunal a cuestionar el código electoral porque no los deja traer lo que ellos quisieran traer, que es una comunidad o candidaturas coaligadas. Ahí hay un discurso que también tiene que ver con el asunto del miedo, que es el que siempre utiliza sobre todo el Partido Nuevo Progresista. Más recientemente el Partido Popular parece que lo abraza, que es el comunismo, Cuba, Venezuela, el socialismo, te quedas sin comer, etcétera, etcétera. Y es otra vez el... Que hace tiempo lo viene usando. Que hace tiempo que ya ven aquellas campañas. Exacto. De hecho, ya estoy conectada con la plataforma, ya está conectada. Pues vamos a dejar el teléfono. Si el señor director me dice como que quiera. Sí, dejamos el teléfono. Qué bueno, Adelante. porque esto es lo bueno de estar. Me dice el señor director sí, porque entonces la pasamos precisamente para poder conversar entre ella y yo, y parece que sí, que vamos a poder. Ahora yo le escucho perfectamente. Decíamos que en aquel momento, en los 80, yo recuerdo como ahora, el Partido Nuevo Progresista del 80, Carlos Romero Barceló, trajo que supuestamente Fidel le había dado dinero y había financiado la campaña del Partido Popular. Imagínense, 40 años más tarde, estamos con el discurso de Guerra Fría de los comunistas versus la gente que quiere Estados Unidos. Bueno, porque funciona, les ha funcionado y todavía les sigue funcionando en un sector, sobre todo un sector, como te dije ahorita, más fundamentalista, probablemente 50 plus, pero están cambiando las cosas. Y quien es el game changer en todo esto es esa juventud de 40 o menos, ¿verdad? Esas generaciones Z, X, Y. Pero no sabemos y no entendemos cómo esas generaciones van a reaccionar. No lo tenemos claro. Pueden estar, hay algunos que dicen, estamos esperando que venga Bad Bunny, cree un concierto gratis el día antes de las elecciones y todo el mundo se vaya a votar por quien él diga. Podría pasar también, tú sabes, no sabemos. El problema es ese, que sobre todo esos políticos más viejos, más experimentados, son hábiles en trabajar unas estrategias que no necesariamente van a funcionar o funcionan o han funcionado para ese sector más joven. Y eso es parte de la desesperación, ¿verdad? Obviamente podríamos ver que podrían simpatizar con estos sectores pues, más jóvenes, empatizar con un Natal, con un Dalmau, con otros sectores con los que se puedan sentir en mayor libertad. Y ahí es que tenemos esa pugna de las famosas alianzas, porque probablemente el Partido Independentista solo no tiene la capacidad, igualmente Victoria Ciudadana, para lograr. Y en lo que están es buscando probablemente sacar del medio a un Partido Popular tradicional, como vimos en las recientes elecciones internas, irse colocando en posibilidades. El Partido Nuevo Progresista todavía sigue siendo un partido
muy de propaganda, muy sólidos, muy asociados con una ideología clara que está fundamentada en el temor de Cuba y Venezuela, como decimos por ahí en los tweets. Ujú. Así que el panorama está cambiando, pero no es un panorama que está claramente definido. Cuando yo planteaba en el tweet que provocó tal vez esta entrevista relacionada con las alianzas, lo que estoy planteando es en estas nuevas generaciones que no necesariamente están esperando lo que el partido dice y define que van a hacer, sino buscar identificarse con aquellas cosas que realmente llenen unas expectativas de vida, unas expectativas que no necesariamente coinciden con las expectativas que podían tener los de 60 años plus sobre el destino político. Y en este caso estamos viendo que lo que a mi juicio podría ayudar es estimular una mayor educación política que le permita a las personas pensar por sí mismos sobre las distintas opciones que hay, sin el temor infundado de que vamos a hacer la próxima Cuba o yo no sé qué. Aquí hay una gran deficiencia en información y educación histórica, geográfica y política. Y gran parte de la población no necesariamente conoce de lo que hay alrededor del Caribe, de otros países independientes que han podido desarrollar sus propios modelos económicos y que están funcionando para satisfacer esas poblaciones. Aquí todavía hay mucha gente que sigue pensando que en Estados Unidos es el modelo ideal de sociedad y de economía cuando vemos que se está derrumbando. Pero es tanto el miedo al cambio, es tanto el miedo infundado por tantos años, es tanta la visión colonialista de lo que estamos viendo, que realmente se les hace difícil. Y no veo que sea un partido, ninguno, que venga desde arriba y diga, mira, esto es lo que va a pasar. Tiene que necesariamente comenzar un diálogo comunitario. Aquí hay muchas organizaciones de bases comunitarias. Yo he laborado por muchos años como voluntaria de Casa Pueblo, he participado recientemente en encuentros que se han hecho donde han participado otras comunidades que están organizadas, que tienen una gran conciencia, que no necesariamente coinciden en todos los aspectos ni en todas las estrategias, pero hay que empezar a usar esas bases para que podamos entender y sobre todo, Carmen, conectar nuestra realidad individual y colectiva con la situación política y económica del país, que yo creo que eso es lo que más difícil se hace. Es lo más difícil que se me hacía en el salón de clase, que los estudiantes conectaran su realidad con las decisiones políticas y económicas que se toman a nivel gubernamental. Lo vemos como cosas desvinculadas. Yo estoy segura que esa gente que yo hago referencia en ese tuit, la mayor parte están que apenas pueden tener estabilidad económica, que no tienen trabajo, tienen un montón de problemas, pero todavía siguen viendo esa ilusión de que los fondos federales van a ser eternos y nos van a salvar. Yo creo que ahí hay una línea interesante que usted le ha traído y es la organización de base. ¿Hasta qué punto el país está... Rafael Hernández Colón decía que esto es un país ingobernable. Yo creo que lo decía obviamente desde el poder político que le daba la estructura del Partido Popular, de tratar de mantener esa mentalidad de que sin el partidismo no eres nada, que no es solamente de Puerto Rico, es una formación política definitivamente después de precisamente en principios del siglo XX, y que se desarrolló en Puerto Rico y en el mundo entero a partir de los años 30. Eso es definitivamente. Pero hablan desde el poder que le da el partido político. Y desde el privilegio. Desde el poder y del privilegio. Y del privilegio. En este momento yo creo que hay una ruptura y hay una crisis histórica del partidismo precisamente que coloca a la gente que está gobernándose desde las comunidades para poder vivir. En Puerto Rico hay un fogón prendido todos los días en cualquier parte de la isla, con las incluidas Vieques y Culebra. Servicio de energía, la educación, seguridad, que lo han echado a menos, pero ahí está. En cualquier parte del país hay una crisis de seguridad y la gente tiene que asumir la comunicación con aquellos que decidieron estar en otra estructura de poder que tiene que ver incluso que puede ser con el narcotráfico, y tienen que conectar con esa gente para poder vivir tranquilo, porque la policía es inexistente.
Todos esos fogones prendidos, la gente está haciendo algo. Ujú. Unos con mayor fuerza, Casa Pueblo, uno de los mejores ejemplos con relación al servicio de energía, y otros con, obviamente, más dificultad. Pero si es así, si está invertido, ya el partido político no es la panacea. Lo único que faltaría sería esa conexión que usted dice, que la gente Que conecte, nos demos pero cuenta. que nos demos cuenta. Que nos demos cuenta. Mira, aquí por muchos años se ha estimulado la competencia, se ha estimulado el ver al otro como tu competencia, el ver al otro como tu amenaza. Eso sistemáticamente se ha estado estimulando a veces hasta a través del deporte sin darnos cuenta. Claro. Y eso ha sido algo por diseño para que este pueblo, que de por sí naturalmente, usualmente somos muy solidarios, no tengamos esa cohesión cuando es necesario para combatir cuando el poder nos amenaza, ¿verdad? Así que hay muchos elementos que hay que entender en la idiosincrasia del puertorriqueño, la manera en que ha estado trabajado, ese diseño político para estimular nuestra dependencia a través de un sistema educativo que cada vez se desintegra más, a través de las amenazas, inclusive a través de la seguridad. Muchas veces se usa la información de la inseguridad como una manera en que nosotros cedamos hasta derechos para sentirnos protegidos. Pasó en Estados Unidos con el Patriot Act, nos sigue afectando, pero aquí en Puerto Rico a veces también, mira, ese show de la bomba de los otros días, hello, No. tú sabes, y cuando no son cosas como esas de que hay la amenaza, óyeme, porque con ese show de la bomba, yo vi gente en los medios de televisión que en su momento fueron periodistas respetables, crear un espectáculo de que, ay, ahora vienen los terroristas y no, o sea, hello, todo esto es por diseño. Es Claro. todo esto lo que nos está diciendo, mira, ustedes como país necesitan de nosotros que los protejamos porque ustedes somos incapaces. Y ese discurso se ha estado metiendo en la cabeza históricamente por mucho tiempo. Y a nosotros los baby boomers, válgame, nos han estado adoctrinando como colonialistas toda la vida. Estas nuevas generaciones, si tal vez algunos sectores prestaran más atención a ciertos influencers más que a otros, pues a lo mejor podríamos ayudarlos a guiarse hacia alternativas. Y hay muchos que lo están haciendo. Ahora mismo hay muchos jóvenes participando en proyectos innovadores. Las luchas de las playas lo han estado trabajando los jóvenes. Cierto. Las luchas del ambiente, de la agricultura, ¿cuántos jóvenes están? Pero aún así, muchos proyectos tú no los ves en primera plana en los medios de comunicación informativos. Cuando te los presentan como algo, ay, curioso, mira estos muchachos a lo que están haciendo. Sí. No los presentan como lo que podría ser la normalización de un país en manos de los puertorriqueños buscando sus soluciones para que cada cosa nos demos cuenta de cuán ineficiente es el gobierno. Pero también hay que tener cuidado de que mientras estamos sosteniendo un gobierno, mientras estamos jugando el juego electoral, no es que vamos a resolver todos los problemas, porque si los vamos a resolver nosotros, ¿para qué queremos ese proceso? Claro. Hay que establecer un balance. Claro, no, definitivamente el balance es, yo creo que lo más importante ahora mismo es que la gente esté clara que si lo hemos podido hacer aquí, de esta manera, la exigencia al otro, la exigencia al partido político, llámese alianza, llámese junte, como lo quieran llamar, el nombre no hace la cosa. Sí, muchas veces, pero bueno. Es lo importante que el país sepa que tiene una posibilidad más allá de eso que definitivamente desde la oficialidad y la visión colonialista estoy totalmente de acuerdo que es por diseño. Mira, hay una cosa, Carmen, que quiero destacar, y esto pues Sí. viene tal vez de mi entrenamiento en el área de la comunicación. A mí me gusta ver las cosas desde el micro, ¿verdad? Y en términos de investigación me gusta más la cualitativa que la cuantitativa. Aquí nosotros jugamos mucho con las encuestas y manipulamos la opinión pública con las encuestas de que la mayoría tal y la mayoría tal cual. De hecho, los medios de comunicación, esa es otra crítica que yo les hago. O sea, te pasan haciendo sondeos que no te dicen ni la base. El 50% sobre todo, pero a lo mejor los que participaron fueron 5 personas. No puedes hablar de porcentuales, elementos porcentuales sin dar la base. Pero a lo que iba, es bien importante que empecemos a entender el individuo
y su relación en la estructura social, porque a veces hablamos del país, el pueblo es inteligente, el pueblo quiere esto, y el pueblo no existe. No Claro. existe, no hay un consenso. Tenemos que empezar a estimular y aprender lo que es un diálogo para lograr consensos, un diálogo con respeto, que es parte de lo que yo trato de hacer cuando puedo en Twitter. No siempre todo el mundo le gusta, pero se trata. Aprender que no tenemos que ser todos iguales para tener los mismos derechos, que podemos ser diferentes en la manera en que podamos pensar y no tenemos que ser enemigos, ¿verdad? Aquí hay un sector religioso que estimula mucho esa hostilidad, ese Hacia el odio otro. hacia el otro. Ujú. Dios mío, algo tan distinto a la visión cristiana inicial, ¿verdad? Entonces, Sí, no, yo creo que tenemos que ir recogiendo eh, y me apena mucho, ya llevamos 50 minutos y no tengo ningún problema con seguir. Pero Víctor, si te parece, vamos a traerla por teléfono, vamos a ubicar sus fotos, vamos a terminar por teléfono, porque definitivamente es el asunto tecnológico, que es también parte de esta inestabilidad que se puede vivir, pero yo tengo que decir que esta manera de que lo está trayendo la profesora, la voy a llamar internauta, porque realmente lo que ella hace en este momento es una provocación desde el punto de vista de la utilización de las herramientas sociales, que me parece genial. Y yo creo que la conversación, y la tenemos ahora por teléfono, vamos a terminarla por teléfono porque ya parece que la internet está diciendo, debe ser Luma, la culpa siempre es de Luma. Pero yo quiero en este resumen que estaba trayendo, me parece importante, yo decía mucho y a veces una comete el error como periodista de hablar del país y realmente son las personas y los individuos y las comunidades las que nos dicen por dónde va el país, independientemente de eso macro versus el micro. Me parece importante hacer la distinción. Cuando traen esa línea, yo decía antes que a mí los titulares de El país llora a fulano. O sea, pero ven acá, a mí no me preguntaron, yo no estoy llorando porque fulano se fue. Yo creo que es parte de lo que usted está trayendo, me parece sí también importante y en términos de la cotidianidad periodística a veces caemos en esos modelos que están totalmente en desuso. Pero sí me parece que ahí hay un elemento de esperanza y siempre lo digo en nuestra programación. Y yo creo que en Puerto Rico hay gente haciendo cosas bien importantes. La juventud que se está moviendo en el área de la agricultura, de la defensa de los derechos de los bienes de dominio público, zona marítimo terrestre, ha sido de la juventud de Puerto Rico, de la juventud que puede incluso llegar hasta los 35, 40 años, pero súper joven. exacto. Los campamentos que se están desarrollando a través del país, Campamento Carey, Campamento Pelícano, Campamento Escambrón, Luquillo. Todos esos campamentos son dirigidos por jóvenes y mayormente mujeres. También tengo que decirlo. Que a veces los más vocales son los hombres. Sí, pero todavía ahí hay un asunto de género que es que se complica. Pero incluso en eso, todos están de acuerdo de que hay que unirse y están defendiendo las playas. Y por último, yo quiero traer, y yo creo que creo que la vi en algún momento hablando sobre esto, porque el Candil presentó El Jefe, Populismo y Corrupción en Puerto Rico, en el Puerto Rico del 98. Y yo estoy leyéndome el libro, tengo un compromiso con su autora, Nieves de Los Ángeles Vázquez, de conversarlo y traer ese libro en términos de la reseña aquí en Bonita Radio. Cuando yo empecé a leer este libro, yo creía que este libro estaba en el siglo XXI. O sea, una sabe por historia, pero tal y como es esta narración desde el punto de vista de la apuesta histórica, de los documentos, de lo que pasó con las corporaciones estadounidenses que se trajeron y vinieron a través de la invasión a Puerto Rico,
incluso la toma de los terrenos. Yo pensaba que estaba hablando del siglo XXI, claro, con otros protagonistas, pero que también tienen tangencia con la Junta de Control Fiscal y los estadounidenses. Es que tenemos muchas mitologías en nuestra política, mitologías que han estado validadas por un sistema educativo, mitologías que se repiten como parte del discurso propagandístico y se siguen haciendo, ¿verdad? Y esto aplica a todos lados, ¿tú sabes? Esto aplica de derecha a izquierda, de todos lados. O sea, se crean unas imágenes, se repiten, se idolatran, se van creando fantasías alrededor de estas imágenes y entonces tomamos decisiones basadas en eso. Estas nuevas generaciones no necesariamente se tragan esos cuentos. Nosotros los baby boomers nos los hemos tragado por muchas décadas. Pero hay que empezar a desmitificar y a humanizar, porque este es otro problema. Mira, lo podemos ver, por ejemplo, inclusive con casos recientes como el de Nogales, ¿verdad? La gente tiene que ser perfecta, o la gente puede ser buena y eso lo inhibe de que sea malo. ¿Sabes? Es como la cuestión de la virginidad de la Virgen, tú sabes. Exacto. Tenemos que tener cuidado y empezar a desmitificar, porque el hecho de que la persona no sea perfecta, comete errores, no quiere decir que tú la vas a cancelar, que la vas a descartar, ¿verdad? Tú tienes que estimular en todo momento el pensamiento crítico, cuestionar cualquier persona, ¿verdad? Tú no tienes que escucharme a mí porque tú tienes que en estos momentos estar escuchando este programa y porque es importante mi opinión. No, mi opinión no es importante. Que lo que tú escuchas de mí te puede provocar algo que te ayude, pues fantástico. Pero también a nosotros nos atosigan con que tenemos que escuchar la opinión de gente como García Padilla o como Rivera Schatz, como si eso fuera importante. Exacto. Cuando realmente lo que está haciendo es más daño que ayudar. Y entonces eso se valida. Así que me alegro que menciones lo del jefe, no lo he empezado a leer, lo está leyendo todavía mi esposo, estoy en turno para cogerle el libro ya mismo, pero al igual pasa en todo momento y como bien mencionas, pasa hoy en día. Hay que desmitificar, aún en políticos de todos los partidos, hay gente que está en todo el espectro de cosas que pueden ser muy buenas y cosas que son fatales. Exacto. Yo le agradezco mucho la oportunidad de esta conversación. Quiero que conversemos, creo que deberíamos tenerla más a menudo. Me parece que es súper importante nuestros internautas, que son muy diversos y que podemos tener diferencias. Yo creo que han llegado precisamente a ese punto en que las diferencias las podemos estipular, las podemos defender o no defender, conversarlas. Pero lo más importante es que tenemos algo en común. El periodismo está al servicio de un país que lo necesita, porque si hay buen periodismo y hay capacidad de hacer y tener ese pensamiento crítico, definitivamente puede haber más cuestionamiento a la alegada democracia que se vive en un sistema como el que nos han dicho que es una democracia. Por un lado. Y por otro lado, que el compromiso de las audiencias también es con el país, de seguir que haya un desarrollo, que haya una propuesta de que esa conversación no nos limite a pesar de las diferencias. Yo creo que por eso es que deberíamos estar todos unidos en que el país nos necesita desde cualquier trinchera. Así que en ese sentido le agradezco mucho la conversación y que sea la primera de muchas que tengamos sobre lo que está pasando en nuestro país. Ha sido un privilegio y toda oportunidad que haya para provocar, allí estaremos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Vivian Matei Colón desde Ponce. Ponce y lo demás es parking, dicen. Bueno, yo creo que siempre que Bonita Radio establezca que nuestra prioridad es la audiencia, tenemos que sacar también el protagonismo que pretende tener San Juan desde el punto de vista no solamente de la información, sino también de lo que piensa nuestro país más allá de San Juan. Nosotros no queremos que el metrocentrismo se quede como un medio de comunicación que pretende ser un mecanismo adicional para tener la conversación desde el periodismo con nuestras audiencias, aquí o en cualquier parte del mundo, porque lo bueno de esto es que aquí hay ponceños que viven en Orlando, Florida, que viven en Kentucky, que viven en cualquier parte de Estados Unidos, Europa, en cualquier continente. Y nosotros también le hablamos a nuestra diáspora puertorriqueña que hace país puertorriqueño independientemente de donde se encuentren.
Yo les agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia para estar un poquito más de la hora y sobre todo que aun cuando se fue en la internet, miren, siempre estamos ahí porque tenemos la capacidad para hacerlo. Gracias a todos los que están, a todos los que siempre se unen a nuestras conversaciones. Recuerden, importante que vayan a nuestras plataformas, se haga un donante frecuente. Insistimos en que nuestros auspiciadores también participen de esta propuesta periodística desde el punto de vista del auspicio. Para eso mañana tenemos una excelente presentación y vamos a estar allí todo el día en el centro de convenciones donde van a estar los publicistas, diferentes marcas, hablando desde el tema de cómo se produce contenido a nivel digital, de cuáles son las estrategias para usted mercadear su marca, y usted no puede olvidar que el periodismo está haciendo lo que tiene que hacer incluso en las nuevas redes y las nuevas herramientas de comunicación. Así que volvemos mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Éxito. Nos vemos mañana. Que la pasen bien. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.